para entrar. Bueno, ya será un corto tiempo de enseñanza, porque gracias a Dios estamos aprovechando cualquier momento. Como dice el apóstol Pablo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén, amén. Pónganse de pies. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer en el Salmo 119. Salmo 119. Pero no es todo, es apenas un versículo. Gloria al Señor. Me disculpan un poco aquí porque esta Biblia es una Biblia de estudio y una hoja muy fina y a veces cuesta trabajo hojearla. Bien, entonces tenemos el versículo del Salmo 119, versículo 35. ¿Ya lo tienen allí? Versículo 35. A ver, léalo el que lo tenga ya. Amén. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Amén. Es el hombre diciéndole a Dios que tiene su voluntad en los mandamientos de Dios. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias. Señor de la gloria, bendito tu santo y glorioso nombre. Estamos en tu presencia, Señor Jesús, ante tu pueblo, ante tus hijos, ante tu iglesia, que siempre espera esa palabra maravillosa que tú nos das para conocerte más, Señor, para servirte, para adorarte, para honrarte sobre este mundo. Santo Dios del cielo, gloria a tu nombre santo, mi Salvador Jesucristo. Aleluya, aleluya, bendito el Señor. Bueno, ¿están cómodos? Vamos a continuar. Le pido a hermano Jairo para que prepare un micrófono inalámbrico pues quiero que usen las Biblias, porque creo como que es bastante bueno que ustedes lean y le lleven el micrófono y se oiga su voz leyendo, porque este no es un sermón así predicado a las carreras, es como es un estudio. Amén. Para que usted entienda la diferencia. Hace unos meses que yo estuve hablando, titulé el tema La voluntad de Dios y la voluntad del hombre. ¿Recuerdan? Oiga, para darle bienvenida a la hermana Consuelo, se me estaba olvidando, y al hermano Hernando, sí, están recién llegados de los Estados Unidos. Se ve que les fue bien, ¿oyó? Amén. Bueno, gloria a Dios. Bien, entonces, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Pero hoy, con el mismo tema, les traigo otro título, porque el título depende también de lo que se va a tratar. La voluntad de Dios, amén. O sea, ¿conoces la voluntad de Dios? Gloria a Dios. ¿Y sabes manejar tu propia voluntad? Ese es el tema. ¿Conoces bien la voluntad de Dios y sabes manejar la tuya, o sea, tu voluntad? Porque está la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Hermano, ese es un tema, vea, fascinante, eso de la voluntad. Y cuando uno lo descubre, para el que lo descubre y lo cree, es una bendición tremenda en su vida espiritual. Amén, bendito el Señor. Le vamos a mirar entonces, en primer lugar, lo que habla de la voluntad del hombre. ¿Cómo está esa voluntad del hombre? Bendito el Señor. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 2, por eso dije que usen las Biblias. Segunda a los Corintios 9 versículo 2, y busco otro en el 8 versículo 19. Vamos a mirar qué dice de la voluntad del hombre. Y la voluntad, la palabra voluntad es una palabra del latín que quiere decir facultad del alma para querer hacer algo,
o para no quererlo hacer, para amarlo o para rechazarlo. Mire, esa es la facultad del alma. Por ejemplo, como hemos dicho, el Evangelio es lo más maravilloso que ha venido a este mundo. Sin embargo, hay gente que lo rechaza. Y aunque se le explique lo más lindo que se le explique, dice que no. Pero sin embargo, se le presenta algo muy malo y eso malo sí le agrada y lo hace. Eso quiere decir que es la voluntad. Bueno, ¿quién entiende los versículos que le dije? A ver, micrófono. Gloria al Señor. Sí. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 2, dice de la siguiente manera: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. En Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. ¿Qué es lo que dice? Pues conozco ¿qué? Vuestra buena voluntad. ¿La de quién? ¿Esa voluntad de quién? ¿Esa buena voluntad de quién? De los creyentes, de las personas. Vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Se gloriaba y se gozaba el apóstol de ver la buena voluntad de los creyentes. ¿Buena voluntad para qué? Para hacer la voluntad del Señor, para caminar con Él. Eso, vamos mirando entonces la voluntad del hombre. Amén. Y miramos entonces en otra parte, otra escritura, y es capítulo 8 del mismo 2 Corintios, capítulo 8, versículo 19. Amén. ¿Qué dice el 19? Amén. Oiga, para demostrar vuestra buena voluntad. Se trataba de un donativo, de una ofrenda, ¿no? Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias o congregaciones como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. No hay cosa más desagradable para Dios que una persona que no tenga voluntad para hacer las cosas de Él. Hay muchos creyentes que caen en eso, ¿no? Que para otras cosas son voluntarios, se sonríen y saltan de la alegría, pero cuando son para las de Dios ponen pretexto. Eso es gravísimo, porque el que se merece todo el entusiasmo y todo el gozo y la alegría y la diligencia para hacer sus cosas es Dios. Amén, amén. ¿Cuántos lo creen así? Bendito el Señor. Vamos también al versículo 17 de este mismo capítulo 8, que dice el 17. Amén, bendito el Señor. Dice, pues, a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. O sea que un servidor del Señor en ese tiempo, el apóstol dice, pues a la verdad recibió nuestra exhortación, como quien dice que fuera a algún lugar, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Estamos mirando el uso de la voluntad del hombre. Amén. Es el uso de la voluntad de nosotros. Recuerden que la voluntad va conectada con el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es decir, lo que la persona quiere hacer, lo hace. Y ahora con los derechos humanos se dice el libre desarrollo de la personalidad. Y en esa palabrita se cuelan muchas cosas también tremendas. El libre desarrollo de la personalidad. Pero eso es por la voluntad de la persona. Cuando hay alguien que reprime la voluntad de la gente,
entonces se le tilda como una persona, digamos, terrible, que está dominando a la gente, porque hay que dejar la libertad de la persona. Pero qué bueno, porque la libertad de la persona sin Dios, entonces puede desviarse a hacer muchas cosas contraproducentes y muy terribles. Pero la libertad de la voluntad, pero guiada por Dios, sí es una bendición muy grande. Amén, amén. Bendito el Señor. Bueno, vamos a mirar otros versículos. Capítulo 8, versículo 12. De este mismo libro. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice? Mire que aquí está hablando también de dar, ¿no? Del dar. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, oiga, la voluntad dispuesta. Amén. Por eso yo le digo a ustedes, en la iglesia todo es voluntario. La misma salvación es voluntaria. Te dice cualquier día, no Señor, ya me decepcioné de esto, porque de pronto algunos como no estudian la Biblia, no le ponen atención, no han creído de verdad, entonces se aburren de esto, porque uno estando aquí sin sentir a Dios, uno no va a aguantar eso toda la vida. Pero cuando uno está en la iglesia y primero siente esa visión divina que viene a su espíritu, siente en su propio corazón la maravillosa presencia de Dios, cada día sigue adelante. Pero el que trata de seguir a Dios sin buscarlo de verdad, no va, como decimos por aquí por la costa, no va a aguantar. Llega el día que se va a desviar. Por eso dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El apóstol le dice, ustedes van a dar la ofrenda. Bueno, no es que los voy a obligar a que la den, sino que si primero está su voluntad dispuesta, y además ustedes van a dar no según lo que no tienen, ustedes van a dar según lo que tienen. Y eso va conectado con lo que dice la Biblia, según la bendición que Jehová te hubiere dado, así vas a ofrendar. Amén. Por eso se dice cuando esa parte que el Señor mostró a los discípulos de la viuda, dice, esta viuda ha dado más que todos. Pero la gente se quedó admirada porque había una gente con mucho dinero y eso daban bastante. Y ella dio 2 moneditas de menos valor que había. Entonces Jesús dice, no, lo que pasa es que esta viuda dio todo su sustento. Amén, eran 2 blancas en aquel tiempo, era una de los de menos valor adquisitivo. Pero los ricos daban mucho. Entonces Jesús dice, porque ellos han dado de lo que les sobra, pero esta ha dado todo su sustento. ¿Cómo entienden ustedes eso? Porque ella para dar todo lo que tenía, de pronto diciendo, yo no voy a dar esto poquito que tengo, ¿qué me queda? Pero aquellos que daban bastante, pero tenían, era sobra. Si lo que se sobra hasta se puede botar. Entonces por eso dice, la voluntad dispuesta primero. Y esa voluntad dispuesta es para todo en el Señor. Para servirle, para evangelizar, para venir a los cultos. Nadie hay que, una persona que haya que obligarlo, que llamarlo para que venga a culto. Bueno, de pronto un recién convertido, ¿no? Que todavía no sabe bien, hay que irlo a visitar y hay que ir a hablarle para que él comprenda y ayudarlo. Pero inmediatamente que ya tiene claras las cosas, él se viene solito o ella. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia también que esa voluntad, cuando se somete al pecado, miremos ahí en Efesios capítulo 2. Escuche lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4. Y Él os dio vida a vosotros. Eso tiene una tilde, no, Él, que pronombre personal, ¿quién será Él?
Amén. Gloria a Dios. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Oiga, y la gente cree que dice que no hay demonios, no hay diablo. Pero aquí dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces mire, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué es la carne allí? La naturaleza pecaminosa, esa con la cual luchamos. Toda persona que es santa ante Dios es porque lucha contra la naturaleza. Algunos piensan que los santos que no tienen tentación, no, es lo contrario. Todo el que anda en santidad es porque lucha contra todo deseo de la carne. Pero el que no lucha contra esos deseos, entonces no es santo, porque estaba pecando. Amén. Entonces dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la condición de nosotros como personas sin haber conocido al Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén, amén. Vaya usted pensando en su voluntad, ¿no? Para todo. Vaya pensando. A ver, la voluntad suya, ¿en qué la usa más? Porque aquí dice que estábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, pero también la voluntad de las emociones, la voluntad de los sentimientos. Entonces hay que mirar muy bien esto, bendito el Señor. Y vamos a mirar también en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Allí dice que Dios es el que nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, amén. Leamos desde el 12. Filipenses 2, 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea que ya esto de que Dios produce, sí, bueno, pero ¿y los otros por qué no les produce? No, porque aquí está hablando ya son de la gente que ya, las personas que ya han sido regeneradas por completo, amén, viven en la voluntad de Dios. Entonces Dios a través de su Espíritu produce. Pues ese don, bueno, hoy he sentido deseo de ir a predicar a tal parte, a tal barrio, voy a ir, entonces comienza a producir una voluntad, pero ya va dentro de esa espiritualidad que la persona ha alcanzado. El que no ha alcanzado esa espiritualidad, entonces lo usa la carne, somete su voluntad a la carne. ¿Quiere ver las obras de la carne? Para que no se lo olviden, vamos a leerlas. Para que usted diga, esa es la mía, esa es la mía. Amén. Y qué bueno que la descubramos, ¿no? Porque si no, entonces estamos muy mal. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu. A ver, ¿quién sabe eso de andar en el Espíritu? ¿Lo ha descubierto usted? Andar en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Aquí dice que esa naturaleza pecaminosa, dice, se opone, amén, para que nosotros no hagamos las cosas santas. Pero la nueva naturaleza que hemos recibido, que también está en nosotros, entonces se opone a que seamos carnales. Así que el creyente que es tan carnal es porque es desobediente en gran manera, porque el Espíritu Santo le está diciendo que no. Oye, qué lindo, ¿no? Que uno sienta que un mal pensamiento, Dios le está hablando ya de que no lo haga, que no piense en eso. Y uno obedece. Pero el que no tiene que ver. Entonces escuche. Dice, porque el deseo de la carne, versículo 17, es contra el espíritu. Y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Quieres ser espiritual? La carne se te opondrá. Amén. ¿Quieres no quieres ser carnal? Bueno, el Espíritu te ayudará. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero si sois guiados por el Espíritu, amén, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Porque bajo la ley no había esa gracia divina en que pudiera, digamos, llevar al hombre a una condición de espiritualidad. Solo estaba el mandamiento diciéndole: no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, y todos esos mandamientos, pero el hombre no tenía fuerza para poderlo cumplir. Pero en la gracia sí tenemos la fuerza para cumplirlo, porque hemos sido perdonados y porque también nos ha dado nueva naturaleza por el Espíritu de Dios y el conocimiento del Evangelio. Amén, hermanos. Por eso dice: pero si sois guiados por el Espíritu. ¿Qué piensan ustedes de ser guiados por el Espíritu? Piensa en su propia vida. Dice, bueno, ¿cómo me guía a mí el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen alguna experiencia que lo guía? Amén. No, que de pronto alguien piensa que es algo como raro, ¿no? De pronto un nuevo que le diga: oiga, venga para allá, no vaya a pecar, venga para acá. Me habló el Espíritu Santo. No. Es lo que usted ya sabe de la Biblia. Ese es el Espíritu Santo que le va a hablar. Ahí le habla. Cuando usted va a hacer algo de la carne, inmediatamente el Espíritu le habla para que usted no haga aquello. Porque el Espíritu no guía así solo, Él guía por la palabra. Recuerden que toda la obra la hace Dios por su palabra. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cómo lo creó? Con la palabra. Todo estaba en desorden y vacío. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, inmediatamente que comenzó a hablar, comenzaron a formarse las cosas. Entonces, apéguese a la palabra de Dios. Créala, guárdela en su corazón, léala, amén. Creo que vamos a hacer alguna práctica por acá. Voy a ver si ahora en este mes me acuerdo si se me olvida. Si vamos a hacer una práctica aquí en la iglesia para probar si leen la Biblia, amén. Yo les voy a dar un tema para que lo estudien y lo traen el domingo y vamos a llamar, no a todos porque no, pero algunas familias se van a llamar, algunas personas. A ver, ¿qué entendió usted de eso? Porque hermanos, si no se lee la Biblia tenemos un vacío grande. Amén. Óigase, bueno, todavía no han salido las obras de la carne. Oiga esto. Si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué quiere decir la palabra lascivia? Quiere decir deseos desordenados de la carne. ¿Qué quiere decir desordenado? Si fuera de orden, porque el orden lo tiene Dios. Así que estas cosas van con la lascivia. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría. Recuerden que la idolatría no es solamente tener una imagen. Puede idolatrar cualquier cosa, hasta usted mismo se puede idolatrar. Idolatría, hechicerías, amén, obras de la carne. Todavía algunos se pueden mirar a ver qué le dice el horóscopo. Oiga, enemistades, amén. El espiritual procura por todos los medios no tener enemistad con nadie, aunque el otro lo ataque, amén. Enemistades, ¿qué más dice? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejía es falsa doctrina, amén. No es solamente el maestro que tenga falsa doctrina que enseñe. Cualquier creyente con unos conceptos personales le enseña a los hermanos. No, mire, esto es así, y sucede que no es de la Biblia, es una falsa doctrina. Amén. Oiga, ¿qué más dice? Envidias, homicidios. Recuerden que en el Nuevo Testamento el homicidio no es solamente asesinar a una persona, sino aborrecerlo. Esto es delicado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Dios mira? Dios mira siempre las intenciones. Cuando alguien asesina a alguien, o pongamos mejor esta comparación, aparecen dos personas frente a un juez. Ambos asesinaron a una persona. Es posible que uno salga libre y el otro sea condenado por muchos años. Porque la ley lo que mira también es la intención que la persona tuvo. Si alguien dice, no, yo estaba allí en mi casa sentadito y de pronto entró una persona a atracarme y comenzó a atacarme con un cuchillo, yo corre y cogí la tranca y le pegué. Sí. Bueno, eso va a ser muy distinto a aquel que le puso trampa por envidia. Este loquito de medio, ¿entiende? Entonces la Biblia dice que el que aborrece a su hermano, pongamos la atención a la Biblia, es homicida. Porque para asesinar a alguien tiene que aborrecerlo. Y si uno ya lo aborrece, ya tiene ya el elemento para... De pronto no llega hasta allá, pero eso es lo que motiva para aquello. Sí. Entonces Dios está juzgando, son las intenciones. Pero esto que yo les estoy enseñando no es como si fuera algo que usted tiene que cumplir sin usted poder cumplir. No, esto que dice la Biblia se lo está enseñando a la gente que ha nacido de nuevo, a los cristianos. Usted sí puede. Usted sí puede. Yo puedo también. Diga así, yo sí puedo ser cristiano, porque el Señor me ha dado el poder para hacerlo. Aplauso al Señor Jesús. Amén, amén. Observen ustedes el versículo 16. Digo pues, dice el apóstol, ¿a quién se lo dice? A los creyentes, a los que han recibido a Cristo como Salvador. Si uno se va a la calle y le dice a la gente que viva así, esa gente no entiende nada de eso. Pero usted y yo sí lo entendemos. Así que dice, digo pues, andad en el Espíritu. El creyente sabe que es andar en el Espíritu. También sabe que es andar en la carne. ¿O no sabe usted qué es andar en la carne? Claro. Porque desde que nacimos andamos en la carne. Un niño de 4 años, de 3 años ya le coge el juguetico al otro. Ya no le da, ven, pártelo un poquito de lo que te dimos. No, esto es mío, esto es mío. Eso es la naturaleza pecaminosa que está allá ahí. Entonces,
Qué maravilloso, hermano, es que podamos cambiar de vida. Que no tomemos el evangelio como una religión para una ceremonia y no cambie la vida. El evangelio es para cambiar la vida. Amén, gloria al Señor. El culto, este culto que tenemos en este momento, es el culto en que los redimidos del Señor y los adoradores vienen a adorarlo juntos. Pero cada uno tiene que adorar donde quiera que esté. Lo haces tú cuando estás en la casa, te gastas un ratico y a veces trabajando. Uno se acostumbra que está trabajando y está acordándose y adorando a Dios. Uno ve cosas y se acuerda, mire qué pasó ahí, cómo anda la gente. Señor, gracias por tener yo el conocimiento que me has dado. Y eso es adorar. Apartar sus ojos de lo malo es adorar. Usted lo aparta no porque usted sea un tonto. Usted lo aparta porque sabe qué dice Dios en su palabra y que usted fue rescatado del pecado. Amén. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu. Oye, ¿qué palabra? Grabémonos esa palabra. Andad en el Espíritu. Amén. Vea, andar en el Espíritu, hermano, eso es grande y maravilloso. Porque el Espíritu Santo le va a revelar a usted cosas tan maravillosas. Y eso entonces viene acompañado con la oración. Dice, bueno, yo necesito ir a la presencia del Señor, voy a hablar con Él. Y usted se mete a hablar, porque a veces uno hace una oración como tan superficial y se paró enseguida, pero cuando uno continúa ahí esperando, no creo que sea mi propia experiencia solamente, sino que creo que muchos van a decir amén, de que uno cuando se arrodilla no va solo corriendo hablando en lenguas inmediatamente, sino que uno comienza, bueno, a meditar, ¿no? A contemplar, a adorarlo, y va como adentrándose, le va abriendo el espíritu, le va abriendo esa dimensión, hasta que cuando pronto está usted conectado con Dios. Amén. Y allí recibirá experiencias y de allí se saldrá fortalecido. Allí se va a llenar de paz, se va a llenar de armonía, de amor de Dios. Amén. Porque eso es lo que trae la presencia de Dios para esa vida humana, para que esa vida cambie. Vamos a seguir. Estábamos en el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es terminante. No lo heredarán el reino de Dios. Aquí no está haciendo Dios esto para los creyentes que va a condenar a los creyentes. No, si usted es creyente, usted está de este lado ya. Lo que tiene es que procurar vivir en el Espíritu, para que la carne no lo venza. Pero dice este maravilloso consuelo, más el fruto del Espíritu. Amén. Yo estaba mirando que el fruto del Espíritu solo son 9 virtudes que menciona aquí, pero las obras de la carne son muchísimas. El fruto del Espíritu, ¿qué es primero? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ninguna ley condenará a una persona porque tiene amor o porque tiene paz o porque tiene fe. Ninguna de esas virtudes tienen delito. Y a ese nivel nos lleva Dios. Y el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, levante la mano los que son de Cristo. Los que son de Cristo, ¿qué pasa? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, pero no por su propia fuerza. Es por haber creído en Jesucristo, porque
Él habita en nosotros por su Espíritu, por la palabra que limpia nuestras mentes, nuestras intenciones, nuestros corazones, purifica la vida. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Meditando en esta palabra, bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces uno se pone a meditar y a pensar y Dios lo guía a uno. Porque todo creyente vive por el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que lo trajo, no a la vida cristiana. El Espíritu es el que nos trajo a la vida cristiana. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nos trae el arrepentimiento. Amén. Pero después que estamos acá, ya en Cristo, entonces, bueno, vive por el Espíritu, entonces anda también por el Espíritu. ¿Qué es andar? Andar es caminar, es decir, vive la vida. Vive la vida en el Espíritu. Porque vives por el Espíritu, porque eres salvo, porque eres hijo de Dios. Pero ahora no solamente vivas por el Espíritu, porque creíste en Jesucristo, ahora anda en el Espíritu. Amén, amén. Y sigue todavía exhortando. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué quiere decir vanagloriosos? Están buscando gloria, ¿no? Pero es la vanagloria. Amén. Nadie que se irrite contra otro, que no le gusta a otra persona, si creyente, porque el corazón que tiene paz con toda persona. Amén. Dice que el que anda con el Señor, dice, aún a sus enemigos, los hace estar en paz con Él. Amén. Entonces, cuando uno vive en el Espíritu, cuando uno recibe por ejemplo, fulano de tal dijo tal y tal cosa de usted. El que vive en la carne inmediatamente se le mueve la naturaleza pecaminosa. Pero el que anda en el Espíritu, más bien le duele a la persona que dijo eso. Oiga, pobrecito, dijo eso. Yo sé que yo no soy así, entonces se metió en un problema porque ha expresado algo, pero es que el problema es la vida espiritual, o digamos lo que defendemos es la vida espiritual, porque si es la carne, ¿no? Pero si defendemos lo espiritual, entonces aquel habló mal de mí, pero sucede que a mí no me está disgustando porque él habló mal de mí, sino que me está doliendo porque él hizo eso, porque veo que ha fallado espiritualmente y que su condición espiritual no está bien. Ahora, si yo he dado motivo para que digan algo de mí, ya esa es otra cosa. Yo di motivo, entonces tengo que reconocer y si es posible hasta pedir perdón. Amén. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso no son palabras del aire, palabras verdaderas y contundentes de Dios. Es verdad que Dios transforma. Es verdad que Dios cambia, amén. Pero todo depende de que la persona se humille delante del Señor. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, que es lo de la vida antigua, ¿no? Pasaron. Y he aquí, qué palabra linda, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia no es un libro de palabras bonitas, sino es de palabras de Dios que son verdaderas, que se cumplen. Y termino con esto, porque aquí estamos hablando de la voluntad, ¿no? La voluntad del hombre. En la segunda enseñanza vamos a hablar de esa voluntad del hombre que también está cautiva. Y luego miramos la voluntad de Dios.
Entonces la voluntad del hombre juega un papel muy importante en esto. Yo voy a poner el ejemplo conmigo mismo. Como se dice, modestia aparte. ¿Por qué? Porque lo que yo he experimentado en mi vida es esto. Si bueno, yo creí en Jesucristo y yo he creído de verdad, yo voy a seguirlo. Porque si yo no lo sigo bien, entonces a mí no me sirve eso a medias. Amén. Yo vi unas personas, yo era un jovencito de apenas unos 17 años y vi unas personas mayores en la iglesia que yo les vi errores, mentiras y cosas así. Y yo pensé, y yo todavía no era cristiano, yo dije, bueno, esas personas andan mal en el evangelio, porque el evangelio no es así como ellos lo están viviendo. El día que yo me entregue a Jesucristo, yo voy a procurar de ser de verdad evangélico, fiel. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Y por eso es que me arrodillo. Amén. Y hablo con Él. Y por eso es que le digo, Señor, aquí estoy. Conoce mis debilidades. Conoce mi imperfección. Amén. Gloria al Señor. Todo lo que uno puede confesar, es que eso depende de ahí. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y Él es el que guía. Pero Él nunca va a forzar a la persona para obligarlo, no. Tiene que ponerse en su presencia para dejarse guiar. Si no, no lo puede guiar. Porque ningún guía va por detrás de la persona empujándolo, no. Ese es el policía que hace eso. El guía va adelante. Si el guiado se regresó y va el guía, no es los guías turísticos, van explicando y uno va detrás, y cuando de pronto, ay, ¿por dónde cogieron? Se fueron. Porque él no los lleva obligado. Uno es el que va con ganas de saber. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu, es decir, nadie los está forzando, nadie los está obligando, ni Dios mismo los está obligando, sino que Él dice, yo quiero seguir, yo te creo, Señor, yo quiero ser santo, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser transformado, ayúdame, Señor. Entonces esa es la vida, gloria al Señor, ahí es donde Dios hace la obra. Amén, bendito el Señor. Colóquese de pies. Alabanza a su nombre. Aleluya, aleluya. Vamos a orar. Yo creo que usted tiene alguna oración que decirle al Señor, ¿sí o no? Todos tenemos algo que decirle. Una de las cosas que yo tengo clara es que el pastor no es más de los que están allá sentados. El pastor es un ser humano igualito de los que están allá, con la misma naturaleza pecaminosa, con las mismas debilidades. Dios lo que hace es que dice, bueno, te salvé, ahora te voy a escoger para darte un don, para que guíes a mi pueblo, para que le enseñes. Dice que el sacerdote se presentaba al lugar del sacrificio con sangre. Dice con sangre ajena porque llevaba ovejas y machos cabríos. De aquí va mi sacrificio. Voy a interceder por el pueblo, pero aquí traigo mi sacrificio para que Dios lo aceptara a él también. Pero dice la Biblia que cuando Jesucristo hizo sacrificio por todos nosotros, no se presentó con sangre ajena, sino con su propia sangre. Amén, amén, gloria al Señor. Pero si usted confía en la sangre de Cristo, usted dice, yo sé que Él derramó su sangre por mí, entregó su vida. Yo soy tal y tal cosa, porque vean, nunca intente de negar, porque si usted intenta de negar lo que es usted, digamos delante de Dios, no vamos a estarles diciendo a la gente, pero uno tiene que saber cómo es uno, y que eso se lo diga a Dios con sinceridad. Amén. Oremos. Señor Dios de la gloria, Padre Santo, bendito tu nombre. Glorifico, Señor, y te alabo. Y te doy gracias, Señor Jesús. Aquí estamos, cada uno de nosotros, Señor, reconociendo delante de ti, Padre Santo,
nuestra manera de ser, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, que tú las conoces, Señor. Antes que te la digamos, tú lo sabes todo. Porque no tienes necesidad de que nadie te dé testimonio del hombre, porque tú sabes lo que hay en el hombre. Gracias, Padre Santo. Sabemos que esa gracia maravillosa y divina que has derramado, Señor, en favor nuestro, para llevarnos a esa gran salvación. Aleluya, gracias por esa nueva vida. Gracias por el poder de tu Espíritu que nos ayuda a seguir adelante. Aleluya. Bendito el Señor. Ahí hermanos del grupo, vamos a terminar entonces esta primera escuela adorando al Señor con un cántico que ustedes tengan en este momento. Y ustedes, hermanos, permanezcan de pie allí, meditando. Es un momento de reflexión. ¿Cuántos dicen amén? Es un momento de reconocimiento, de humillarnos. Amén. El que se humilla será enaltecido, será levantado, dice la Biblia.